Buenas tardes, muchachos. Vamos a comenzar la unidad número 3, que es Introducción a la programación de un lenguaje estructurado. La competencia a desarrollar es aplicar los conceptos básicos de la programación para el diseño de programas básicos. Antes de empezar a realizar nuestro primer programa, muchachos, es importante conocer algunos conceptos. Primeramente, ¿qué es un programa? Un programa es la codificación de un algoritmo en un lenguaje de programación. Y este programa se le conoce también como código fuente, el cual va a ser revisado por un compilador del lenguaje de programación. La función del compilador es revisar que nuestro programa cumpla con la sintaxis del lenguaje de programación, es decir, con las reglas de escritura de mi lenguaje de programación. Algunos ejemplos de lenguaje de programación son C, C++, Java, COBOL, Pascal, etc. La estructura básica de un programa, en general, siempre va empezando por la lectura de datos, el proceso de datos y la salida de datos. Yo siempre le antepongo un paso a la lectura de datos o entrada, que sería la declaración de constantes o variables. La estructura de un código fuente para un programa en C++ es esta que se muestra en la pantalla. Primeramente tenemos la declaración de librerías, que va a estar dada por la palabra reservada include, antepuesta del símbolo de gato, y entre los símbolos de mayor que y menor que, el nombre de la librería. Después tenemos nuestra función principal, que se llama main, la cual está limitada por las llaves que abre y la llave que cierra. En medio de la función main, que es la principal, ahora sí vamos a encontrar la declaración de variables, la entrada, el proceso y la salida. La declaración de variables siempre se va a hacer indicando el tipo de dato, el nombre de la variable y el punto y coma. La entrada de datos siempre van dos instrucciones de la mano, que es el cout y el cin. Esto normalmente se hace porque por medio del cout vamos a mandar un mensaje a pantalla en el cual le vamos a indicar al usuario qué es lo que tiene que hacer, para que posteriormente lo que el usuario haga, que sea la mayoría de las veces capturar información, se guarde en una variable, que esa variable es un espacio de memoria en el cual se va a reservar ese espacio con un tipo de dato que fue declarado anteriormente para guardar información. Posteriormente viene la etapa de proceso, y en ella normalmente vamos a encontrar funciones de asignación para posteriormente pasar a la salida. Y la salida siempre vamos a utilizar la palabra reservada cout. Y la diferencia que podemos encontrar al inicio que empezamos a programar es que en la salida siempre debemos demostrar el contenido que tiene la variable. Cualquier variable que hayamos utilizado en mi programa, que nosotros necesitemos ver la salida o ver el cambio que tuvo, hay que mostrarla por medio de un cout. Y este sería el formato para realizar nuestro programa en C++. Existen diferentes tipos de datos que se manejan en los lenguajes de programación, pero básicamente están formados por 4 grandes tipos, que sería el carácter. Este tipo de dato solamente me permite guardar un carácter en ese espacio de memoria que estoy reservando.
El cadena me permite guardar un conjunto de caracteres. El tipo entero me permite guardar solamente números enteros y el tipo de dato doble me permite guardar números con punto decimal. Son los que más vamos a manejar. También existen otros tipos de datos, pero no los vamos a utilizar tal vez en este curso, más que probablemente el tipo de dato lógico, que ese solamente me guarda un falso o un verdadero, porque es el resultado de una expresión lógica. La sintaxis para declarar una variable con su tipo de dato es tipo de dato, el nombre de mi variable, y podemos darle un valor inicial, anteponiendo al valor inicial el símbolo de igual, y terminando mi sentencia con el punto y coma. Se pueden declarar múltiples variables en la misma línea, siempre y cuando sean del mismo tipo de dato, y su sintaxis sería tipo de dato, nombre de la variable 1, nombre de la variable 2, nombre de la variable n, punto y coma, separadas cada una de las variables por una coma. Como ya lo habíamos comentado, el tipo de dato entero representa números enteros con o sin signo que estarán compuestos por los dígitos del 0 al 9, pudiendo ser precedidos por los signos positivo o negativo. Y su sintaxis es la palabra reservada int en minúsculas y el nombre de mi variable. Y si lo vamos a inicializar con un valor, pues tenemos que indicarlo con el símbolo de igualdad. Y recuerden, terminar la sentencia con punto y coma. Algunos ejemplos son int edad, asignándole el valor de 24, int edad, coma, num, coma, contador. Los tipos de dato flotante se denominan así porque representan números reales. El tipo de dato flotante en lenguaje C solo tiene dos tamaños, el float y el double, que son 4 y 8 bytes respectivamente. Se le pueden utilizar tanto para representar números decimales como para representar números enteros con un orden de magnitud muy grande. La sintaxis es utilizando la palabra float o la palabra double, el nombre de mi variable y punto y coma. O si le vamos a asignar un valor, pues le tenemos que anteponer el símbolo de igualdad al valor. Recuerden una vez más terminar la sentencia con punto y coma. Algunos ejemplos: float a, asignándole 3.1416, double a igual a menos 78, etc. Otro tipo de dato es el carácter, que representan el tipo de dato char y tiene solo un byte de tamaño. Este tipo se utiliza para representar los 256 caracteres del sistema. Algunos ejemplos es char a punto y coma y char asignándole la variable s. La sintaxis para poder asignarle un valor a un tipo char es comillas simples. Otro tipo de dato es el tipo cadena, y una cadena de caracteres es un número de caracteres consecutivos, incluso ninguno, encerrado entre unos delimitadores determinados, que en este caso son las dobles comillas. Aquí está. Algunos ejemplos es string a, punto y coma, string a y se le asigna la palabra sol, string a y se le asigna el valor Marta. ¿Qué es un identificador? Un identificador es una secuencia de caracteres, letras, dígitos y subrayados. Es muy importante porque todo lleva
un nombre. Las funciones, mis variables y mis proyectos llevan un identificador y ese identificador tiene que estar formado por unas características especiales. Siempre el primer carácter debe de ser una letra o el símbolo de subrayado. Los identificadores son sensibles a las mayúsculas. Pueden tener cualquier longitud, pero solo son significativos los primeros 32 caracteres. No pueden ser palabras reservadas, no pueden contener espacios en blanco ni otros caracteres que formen parte de la sintaxis del lenguaje de programación. ¿Qué es una palabra reservada? Son palabras propias del lenguaje y tienen un uso específico. No se pueden utilizar como identificadores. Dentro de nuestro código fuente podemos incluir comentarios y la sintaxis para poder incluir comentarios es utilizando la doble diagonal que abarca solo una línea o diagonal asterisco, asterisco diagonal, y esto puede extenderse a lo largo de varias líneas. Los signos de puntuación y separadores son el más, el menos, igual, porcentaje, ampersand, mayor que, menor que, etc. Los archivos de cabecera son aquellos que contienen declaraciones de elementos y funciones de la biblioteca. Por ejemplo, para poder declararlo necesitamos la palabra reservada include y el símbolo de gato antepuesto a esta palabra y los símbolos mayor y menor que. En medio de los símbolos tenemos que indicar el nombre de la librería a utilizar. Las constantes son aquellos valores que se van a mantener inalterables durante la ejecución del programa. La sintaxis para poder utilizar una constante en mi lenguaje de programación es la palabra reservada const, indicando un tipo de dato y el nombre de mi constante, punto y coma. Pero si le queremos asignar un valor, tenemos que anteponer el símbolo de igual y el valor. Algunos ejemplos son const int día igual a 7, const float p igual a 3.1415, 9, punto y coma, no olvidemos. Existen algunas constantes que se denominan simbólicas y ellas se declaran mediante la directiva define y tienen un identificador también, y su sintaxis es como se muestra en los ejemplos: el símbolo de gato o de hashtag y la palabra reservada define. Existen algunos caracteres que tienen una tarea específica ya dentro de un lenguaje de programación y ellos llevan asociado o unido a esa letra una barra oblicua y se llama secuencia o código de escape. Combinando esta barra y una letra tienen una tarea en específico el lenguaje de programación, de tal manera que al momento de llegar a ella, el lenguaje va a realizar algo. Por ejemplo, diagonal n es una nueva línea, que sería lo que comúnmente nosotros conocemos como el enter. Y esto lo vamos a utilizar mucho para la salida. También otro que vamos a utilizar bastante es el diagonal T, que es el que hace tabulaciones. Y aquí está el listado de todos los que podemos utilizar y que están programados dentro del lenguaje. Una variable, como su nombre lo indica, es capaz de almacenar diferentes valores durante la ejecución del programa, es decir, su valor nunca es igual. La sintaxis para declarar alguna variable en el lenguaje de programación es tipo de dato y nombre de la variable, punto y coma.
Si le queremos asignar un valor, hay que anteponerle un símbolo de igual al valor que se le va a asignar. Recuerden, también esta sentencia se termina con punto y coma. Algunos ejemplos de declaración de variables son int x, float y, int x igual a 20, float p igual a 3.1415, char igual a m mayúscula. Es necesario declarar siempre las variables antes de utilizarlas. Si no lo hacemos de esta manera, el compilador nos va a marcar un error. Las variables se pueden inicializar a la vez que se declaran, como ya lo hemos dicho, o inicializarse después de la declaración. Por ejemplo, tipo de dato, nombre de mi variable, y en este caso se le está asignando una expresión a esa variable. Ya no es un valor, es una expresión que se va a evaluar en alguna parte de mi programa y me va a dar un valor a esa variable. Existen diferentes tipos de variables, lo que son locales, globales y dinámicas. Nosotros por cuestión del curso solamente vamos a utilizar las locales. Algunos ejemplos de identificadores válidos son tiempo, caso-a, velocidad-de-la-luz, distancia 1, pi y x. Algunos identificadores no válidos son 1-valor, dólares símbolo de pesos, por qué con signos de interrogación, tiempo menos total y porcentaje final. Estos identificadores se consideran no válidos por los caracteres que llevan o que forman parte de su nombre y por aquellos números o dígitos o caracteres con los que están empezando, porque están violando las reglas. Por ejemplo, este identificador comienza con un 1. Cuando nosotros leímos en las reglas de crear nombres para identificadores que solamente empiezan con guión bajo o con una letra. El operador de asignación siempre va a ser el igual sencillo y es diferente al doble igual, porque el doble igual representa igualdad y este lo vamos a utilizar en funciones lógicas que más adelante vamos a ver. Existen algunas maneras de abreviar algunas expresiones de suma, resta, multiplicación, división y un módulo, que es como se muestra en la siguiente tabla. El operador de asignación simple es este. Y en este caso estamos viendo un ejemplo. A asignamos el valor de B, mientras que también tenemos un operador que va a estar formado por más igual. Este me indica suma y asignación. Si nosotros encontramos esto en un código o lo aplicamos en un código, A más igual B, estamos realizando realmente esta expresión. A, asígnale A más B. Lo mismo pasa con resta, multiplicación, división y residuo. Cuando encontramos, por ejemplo, A por igual B, estamos representando esta expresión. A, asígnale A por B. Se puede hacer de las dos maneras. El lenguaje de programación lo va a reconocer. Los operadores relacionales que podemos utilizar para nosotros poder crear funciones lógicas son los que ya hemos visto en algún momento en Excel,
que es el mayor que, el menor que, el mayor o igual, el menor o igual, el igual o el diferente. Y al combinarlo con dos datos me va a dar una respuesta lógica, ya sea falso o verdadero, para posteriormente realizar alguna operación en nuestro programa. Tenemos operadores de incremento y decremento también en los lenguajes de programación, y ellos están formados por el doble símbolo de más o el doble símbolo de menos. El más me va a indicar un incremento y el menos un decremento. Si encontramos o si hacemos en nuestro código esta expresión A más, estamos haciendo realmente esta expresión. A le asignamos A más 1. Cualquiera de las dos formas en que lo hagamos, el lenguaje de programación lo va a realizar sin marcar error. En el decremento es igual a menos y es lo mismo que lo hagamos de la siguiente forma. A le asignemos A menos 1. El operador de concatenación, se utiliza para unir cadenas en sus operandos de tipo string. Cuando nosotros utilizamos el símbolo de más en dos variables tipo string o tipo cadena, lo que estamos haciendo es concatenar el valor de las dos variables. Al igual, muchachos, que cuando nosotros resolvemos un ejercicio de matemáticas de manera manual y aplicamos jerarquía de operaciones, también los compiladores, al momento de estar ejecutando nuestro programa, toman en consideración la jerarquía de operaciones. Por eso es importante que recordemos bien cómo es la jerarquía, porque al momento de estar programando, el compilador en errores de lógica no nos va a mandar algún error, sino que nos va a dar un resultado conforme a lo programado. Y si no estamos haciendo las anidaciones por medio de paréntesis o acomodando mi expresión matemática de manera correcta con la prioridad de operaciones, puede ser que el resultado sea erróneo o distinto a lo que nosotros esperábamos. Por eso es importante que recordemos estos conceptos. Dice, para obtener la prioridad se deben de conocer las siguientes reglas. Las operaciones que están encerradas entre paréntesis se evalúan primero. Si existen diferentes paréntesis anidados interiores unos a otros, las expresiones más internas se evalúan primero. En caso de coincidir varios operadores de igualdad, prioridad en una expresión o subexpresión encerrada entre paréntesis, el orden de prioridad en este caso es el de izquierda a derecha. Cuando se desea realizar una operación de baja prioridad por adelantado, debe agruparse a los operandos involucrados. Los paréntesis tienen prioridad sobre el resto de las operaciones. En este caso, prioridad alta, potencia, después multiplicación y división, para continuar con suma, resta y módulo y terminar con relacionales. Ahora sí, vamos a realizar nuestro primer programa en C++. Para nosotros poder realizar nuestro primer programa, debemos de tener instalado el lenguaje de programación. Hay distintas versiones, como también ya lo hemos platicado en Excel o en el Office, y estas versiones lo único que nos pueden traer son pequeñas diferencias que
conforme avancemos o en el curso o que tengamos distintas versiones en el grupo, pues las vamos a ir conociendo. Y si todos tienen la misma versión o descargan la versión que compartí en la plataforma, pues no va a haber necesidad de eso. Para poder desarrollar mi primer programa, abro la aplicación de C++. Yo aquí tengo la versión 4.9, está a un lado de la palabra C++. Y para empezar a crear mi proyecto, selecciono archivo y luego nuevo y proyecto. Se va a abrir esta ventana en la cual vamos a seleccionar que nuestra programación va a ser en modo consola y le vamos a asignar un nombre al proyecto. El nombre que vamos a utilizar nosotros o la estructura de nombres siempre va a tener que ir relacionada con el número de actividad y nuestros apellidos y la unidad. En este caso sería la actividad 1 de la unidad 3 y sus apellidos. ¿Sí? Y le damos OK. Nos va a pedir una ruta donde guardar nuestro programa. Nosotros vamos a crear una carpeta que se llame algoritmos. Dentro de algoritmos creamos una carpeta que se llame programas y dentro de programas vamos a generar una carpeta que tenga el nombre igual a nuestro proyecto, ¿sí? Que sea A1 U3 igualito, ¿sí? En este caso yo lo voy a dejar hasta allí porque ya tengo otras carpetas. Y le doy doble clic para que se abra esa carpeta y guardar mi proyecto dentro de esa carpeta. Ahí le voy a dar guardar. Al momento que yo le dé guardar, como me indica aquí el tipo, me va a crear lo que sería mi proyecto. Una vez que se crea mi proyecto, C++ ya me está mostrando información en el explorador de proyectos, que es esta parte. Aquí me está diciendo que en mi proyecto se llama A1 U3 García Triana y que he creado el main.cpp. Este main.cpp es el que contiene el código fuente y de entrada me genera este código. Como ya lo vimos anteriormente, el hashtag include mayor que y menor que lo utilizamos para hacer uso de las librerías de C++. Entonces aquí es la declaración o llamada de librería. Luego está nuestra función main, que es nuestra función principal. Y le estoy poniendo diagonal diagonal porque también en el material que acabo de explicar les comentaba que la doble diagonal me sirve para documentar mi programa. ¿Dónde voy a empezar a escribir mi código? Vamos siempre, muchachos, a empezar a programar después de la llave que abre. Está el main, llave que abre, y aquí voy a empezar a programar.
ahí donde abrí todo ese espacio. Todas estas líneas que ya me generó de código deben de quedarse tal cual, no se deben de mover ni se deben de borrar ninguna, porque todas ya tienen una tarea en específico. Entonces solamente damos espacio por medio de la tecla Enter para poder empezar a programar. Nuestro primer programa va a ser imprimir un mensaje que es hola mundo, pero siempre por cuestiones de evaluación les voy a pedir que todos nuestros programas muestren la siguiente información como salida: cout menor menor, comillas dobles que cierran y punto y coma. Esa es la sintaxis para poder mandar al compilador a que me muestre un mensaje en la pantalla al momento que se esté ejecutando el programa. Entonces, el mensaje que quiero que se muestre debe de ir en medio de las comillas dobles. En este caso, siempre debe de ser lo que hace mi programa. Programa que muestra un mensaje en pantalla. Y luego voy a mostrar otro mensaje que diga programa hecho por, y ustedes aquí le van a poner su nombre completo y su número de control. Yo nada más le voy a poner programa hecho por Inge Triana, cierro comillas, punto y coma. Y luego le voy a poner cout menor menor, comillas dobles, y ahora sí, hola mundo, cierro comillas y punto y coma. Voy a poner estos simbolitos de asterisco porque quiero que se muestre también. Y ya está hecho mi primer programa. Esto, si ustedes se dan cuenta, yo aquí dejé unos espacios. No empecé a programar a la altura del de la llave que abre, sino que dejé unos espacios. Esto lo tienen que hacer en todos sus programas porque también es parte de la evaluación. A esto se le conoce indentación de un programa. Lo tenemos que organizar porque si no, así ya se va a ver desorganizado. No se ve bien. Conforme vamos agregando líneas, no le da presentación, y al momento de que nos genere un error más adelante nos vamos a dar cuenta cómo es que nos pudiera afectar. Por eso es que yo les digo que siempre es importante indentarlo, dar espacios. Yo normalmente utilizo lo que sería la tecla tabulación. Le doy una tabulación para que se ordene y ya está. Si yo lo corro así, muchachos, nos vamos a dar cuenta, bueno, ahorita vamos a ver la salida que nos va a mostrar. Una vez que ya está terminado mi programa, lo tengo que compilar, y para eso me voy a la opción de ejecutar y a la opción de compilar y correr. Aquí es lo mismo que lo hagamos así, o si ya se lo aprenden, pueden darle directamente la tecla F9 presionándola y va a hacer lo mismo. Cuando le doy compilar y correr, me pide guardar la función main, que es esta. Nunca le vamos a modificar el nombre, siempre se debe de quedar con el mismo, y lo vamos a guardar dentro del mismo proyecto donde guardamos
el punto CPP, bueno, donde se creó el punto CPP más bien. Entonces ahí lo vamos a guardar. Automáticamente el compilador ya me abre la misma ruta. Y una vez que está guardado, el compilador empieza a trabajar y no me marcó ningún error, y esa es la salida. De todo nuestro código que nosotros programamos, solamente estamos viendo programa que muestra un mensaje en pantalla, programa hecho por Ingetriana y Hola Mundo. Sí, todo sobre una misma línea. Está bien, ahorita vamos a aprender a darle formato. Y ese sería nuestro primer programa sin formato. Para poder trabajar con mi programa otra vez, puedo abrir nuevamente C++ y desde ahí me voy a la opción de archivo, abrir proyecto y me voy a la ruta donde está mi archivo. Aquí está mi proyecto. Entonces, si ustedes pueden ver, me guardó varios archivos. Entre ellos hay unos que son muy importantes, que son los que les voy a pedir que suban a la plataforma, que es el archivo .cpp y el archivo de aplicación. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros queremos corregir el código, solamente le damos doble clic al .cpp y me abre el código fuente, y ahí vamos a empezar a modificarlo. Yo aquí le voy a dar esa palabra reservada que se llama endline, pero se abrevia endl. Y vamos a ver qué es lo que hace. Para ver qué es lo que hace, yo ya le puse esta modificación, menor endl y punto y coma. Me voy a ejecutar y otra vez me voy a compilar y correr para ver los cambios. Miren, si se pueden dar cuenta, ya le agregué el endline, me cerró el código fuente. Cuando ya le agregué el endline, lo que hace es que me hizo un salto de línea. Ya escribió programa que muestra un mensaje en pantalla y luego el endline me da este enter. Y así lo vamos haciendo para darle formato donde queremos que haga eso, un salto de línea. Voy a abrir otra vez mi código fuente, que es archivo, abrir proyecto y abro mi CPP. Lo selecciono y le doy a abrir o le doy doble clic. Ahí está el endline. Igual a la siguiente línea le agrego el menor y endline. Acuérdense, en minúsculas, porque para un lenguaje de programación no es lo mismo end L en minúsculas que end L en mayúsculas, es diferente. Entonces hay que respetar la sintaxis. Ya está. Igual voy a agregar un cout menor, comillas dobles, y una línea de asterisco, punto y coma. Bueno, antes del punto y coma voy a agregar un endline. Y luego, aquí en Hola Mundo, también voy a agregar un endline al final. Y voy a agregar otra línea de asteriscos. Puedo utilizar copiar y pegar. Selecciono la línea completita, clic derecho, copiar y me posiciono donde la quiera pegar, clic derecho,
pegar. Ahí está. Para guardar los cambios, para guardar y verificar cambios, me voy otra vez a ejecutar, compilar y correr. Y ahí está la nueva salida de mi programa, ¿sí? Ya me está mostrando todo en orden. Programa que muestra un mensaje en pantalla, un enter. Programa hecho por Ingetriana, la línea de asteriscos y luego la mundo y luego la línea de asteriscos y enter. Si yo quiero darle otro formato, que es el tab, que es el que comentábamos que también íbamos a utilizar, otra vez abro mi proyecto y abro mi código fuente, que es el CPP, y aquí en Hola Mundo me voy a poner diagonal T minúscula y vamos a ver qué es lo que hace. Ejecutar, compilar y correr, y aquí está. Me puso espacios en blanco aquí, esta parte. Aquí le puse el diagonal T, entonces me hizo la tabulación y me recorrió, me puso espacios en blanco y ya se ve un poco más presentable. Le pueden ir dando ustedes a lo mejor aquí otro salto de línea para que se separe el nombre de la línea de asteriscos y se vea más presentable, y aquí al finalizar otro inline para que se separe de esta línea de asteriscos con este mensaje de presione una tecla para continuar, y eso pues lo va a hacer que se vea un poquito mejor. Le damos enter y se sale. Hasta aquí, muchachos, sería nuestro primer programa, y con eso concluimos la clase de hoy. Que tengan bonita tarde.